Y a veces es muy decepcionante cómo hay personas que son capaces de defender las siglas de un partido aun cuando puede estar siendo desleal al propio núcleo ideológico del partido. Te encuentras a personas hablando que tienen un discurso muy vehemente con respecto a la desinformación, pero que sin embargo luego son desinformadores natos. Te encuentras a personas que parecen sensibilizadísimas con el feminismo, pero luego son acosadores natos, o con la salud mental. Es decir, es exactamente el mundo al revés. Ahora lo que es indistinguible es la relación entre la acción y la palabra. Uno ya no sabe distinguir quién está diciendo de verdad lo que está diciendo. Se puede mentir en voz alta sin que pase nada. Los toreros llevan a la gente que daba palmas al torero simplemente para generar un efecto contagio, ¿no? En las plazas de toros. Eso es exactamente lo que ocurre en los mítines de los partidos políticos de todos, ¿no? Es muy probable que en el próximo ciclo electoral, quizá en Valencia puedan arañar algo, pero solo Paje sobreviva territorialmente. Es brutal el precio y el coste de la aventura, de ir renunciando uno a uno a todos sus principios. Pienso en todos esos columnistas, pienso qué va a pasar el día que no esté Sánchez, ¿no? O sea, no sé de qué van a hablar, no sé de qué vamos a escribir, que tengamos que estar todos pagando un programa como Sálvame, que no solo es que sea abiertamente, yo diría, culturalmente despreciable, sino que además es un espectáculo del pasado. Ver eso en el partido que mejor dominó, digamos, las claves estéticas y audiovisuales es el signo de que el paradigma ha cambiado. Una de las ideas del libro del que ahora hablaremos, que me parece interesante esta idea, es el tema de que la política se ha convertido en una religión contemporánea. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque creo que y además esto es algo que tenían claros los revolucionarios, es más fácil o es posible vivir con Dios o contra Dios, pero es muy difícil vivir sin Dios. La gente necesita creer en cosas, ¿no? De hecho, a mí me enfada mucho cuando se dice aquello de los jóvenes no creen en nada, la gente no cree en nada. No, eso es muy difícil. La gente necesita tener certezas robustas y coloca su identidad en lugares protegidos de toda duda. Entonces eso se puede hacer en el ámbito religioso o en el ámbito civil y en el ámbito político. Y creo que hemos construido identidades muy robustas en torno a las ideologías, y ni siquiera a las ideologías, a las adscripciones partidistas. Y a mí me parece que la disputa ideológica es perfecta, es maravillosa, es uno, digamos, de los motores de la democracia liberal y constitucional, pero la adscripción a las siglas me da una pereza horrorosa. Claro, porque aquí en España pasa que no es el que nace de izquierdas, digamos, se muere de izquierda o una idea. Aquí es el que empieza a votar el PSOE y ya se mete dentro del PSOE o del PP, ya toda la vida, ya es un seguidismo, o sea, pase lo que pase. Incluso traicionando sus propias ideas. Sí, es decir, si seguimos las políticas contemporáneas, vamos a ver que en muy pocas ocasiones se critica la dimensión nuclear o ideológica de los partidos. Es decir, lo que se está criticando son elementos esenciales de la democracia constitucional, como la separación de poderes, como el respeto a la prensa libre, como una determinada cortesía en la palabra pública, y eso no es de izquierdas ni de derechas, eso simplemente son las reglas maestras que deberían ordenar el debate. Y a veces es muy decepcionante cómo hay personas que son capaces de defender las siglas de un partido aun cuando puede estar siendo desleal al propio núcleo ideológico del partido, por puro seguidismo. Entonces, esa es una pregunta. Yo se la hice una vez a Felipe González. ¿A quién debía servir un político? O sea, a sus ideas, a la sociedad, a las siglas del partido o a la ideología del partido, porque no siempre coinciden. Claro, pues aquí a veces pasa, bueno, supongo que hablo de España porque no conozco, tú conoces más a lo mejor, no sé, otros países, pero yo conozco poco otros países, conozco España sobre todo, ¿no? Entonces, si esto lo hace Ayuso, es de derechas, per se, y si lo hace Sánchez es de izquierdas siempre, o sea, no, es inamovible. Y hay cosas, pues, por ejemplo, la amnistía. ¿Por qué la amnistía va a ser de izquierdas? A lo mejor no es de izquierda, a lo mejor puede ser una cosa injusta. Pero la gente, como lo hace el PSOE o lo hace el PP, ya califica esta idea de izquierdas o de derechas. Eso siempre nos pasa. Y, por supuesto, también te identifican, es decir, si tú criticas una medida de un partido de derechas, inmediatamente te van a tildar de ser de izquierdas, aunque la medida que tú estás criticando, insisto, no sea ideológica, sino sea de un puro respeto de las reglas del juego, y viceversa. Si uno critica determinadas políticas del gobierno de Sánchez, inmediatamente vas a parecer un derechista peligroso, cuando no tiene por qué ser así. Insisto, además yo escribí una columna que hace falta ideología. A mí me encantaría que estuviéramos en un mundo mucho más ideologizado del que estamos. ¿Ah, sí? Sí, es que creo que no estamos ideologizados. Estamos, somos de partido, no de ideología, somos de partido. No, hay muy pocas personas que concurran a la deliberación pública presentando una utopía ideológica, de verdad. A mí me encantaría ver a intelectuales de izquierdas, intelectuales de derechas disputar sus utopías respectivas, pero eso casi nunca ocurre. Es una religión la política, digo. Entiendo que sin misericordia, sin entendimiento con el otro, sin perdón, sin tradición milenaria que tienen las religiones. Es una religión moderna y pobre a la vez.
Bueno, incluso una religión posmoderna, ¿no? Yo creo que es un fetiche contemporáneo con el que la gente encuentra un asidero en el que poder encontrar una identidad, un grupo que te defienda, una hoja de ruta, que además cada vez es más difícil porque, claro, al no estar muchas veces arraigados en principios sólidos, lo que hace es que esa hoja de ruta se vaya moviendo. Y bueno, todos tenemos una cierta flexibilidad, claro, pero que te rompan la cintura y de tener que defender una cosa y después su contraria en un espacio de tiempo muy breve, eso no se puede hacer sin resentirte, creo, interiormente. Estamos en el Purgatorio, en este espacio de entrevista ya legendario, por qué no decirlo, de... que es coña. No, es verdad que es largo, ya llevamos casi 3 años, camino de los 3 años. Es legendario. Y hay programas de televisión que han durado menos, ¿eh? Ojo, hay programas bueno, partidos, no sé, partidos 3 años que duran... Estaba pensando incluso si hay medios de comunicación y canales que han durado menos. Canales, sí. 7NN que duró. Claro. 7NN que duró un pispás. Y que se dejaron pasta ahí, y algún partidos, pues alguna habrá habido, ¿no? Pero por ejemplo, que UPyD duró... UPyD duró, por ejemplo. Ciudadanos sigue vivo. Bueno, eres muy optimista, ¿no? A ver, sigue vivo. Sí. Y que hay gente, creo. En un ejercicio de taxidermia. Hay gente ahí como que está todavía en Ciudadanos. ¿Y qué más? Bueno, que sí, que llevamos ya camino de los 3 años. Y estamos en el Purgatorio y siempre preguntamos a los invitados por su relación con la fe. ¿Cuál es la tuya? Entiendo la fe en términos religiosos. La fe en términos religiosos, sí. Yo soy cristiano practicante. ¿Practicante? Sí. ¿Eres de los que va a misa? De hecho, cuando puedo. Soy un cristiano imperfecto, pero sí, quiero decir, soy cristiano practicante. Y una curiosidad, digo, relacionada con la fe, también con la cultura y además como profesor universitario, que es un debate que en España no sé si se ha dado tanto, en Francia yo sé que sí, que es el tema del uso del yihad en las aulas. Se ha dado en aulas de primaria o de instituto y demás. No sé si también en la universidad ese debate ha llegado y si tienes una opinión formada sobre este tema. No la tengo. Y además, cuanto más escucho a la gente que más sabe, ese es uno de los lugares donde podría, como siempre, ¿no?, arrojarme y opinar por encima de mis posibilidades, pero he visto a gente muy matizada y a gente de la que me fío opinar en una dirección u otra. No lo tengo claro. Hay muchos matices y hay muchos decimales. Te honra decirlo, porque yo lo pensaba estos días, pensando qué preguntarte, y yo todavía no tengo una respuesta clara. Tampoco soy profesor, pero es que no es obligatorio. Ya, pero bueno, digo, tú eres como profesor, digo, y yo no tengo una respuesta clara, porque he visto, por ejemplo, a mujeres que se han manifestado diciendo, oye, ¿por qué están en contra de mi religión? Si es mi derecho a llevar eso. Y también he habido, creo que es... Elena Ramallo y Sonia Sierra creo que están ahora en una campaña para intentar prohibir el uso del yihad en las escuelas públicas, pero es un debate que entiendo que en Francia, por ejemplo, por ser un país, digamos, con más presencia del yihad, a lo mejor en el espacio público sí se ha dado más y en España se ha dado menos. Pero... Sí, bueno, y la propia tradición laicista de Francia hace que la religión se viva de una manera muy distinta, ¿no? Y es un laicismo muy militante. Yo es que sobre todo tengo lagunas y fijar posición en torno a un tema en el que me confieso ignorante y además en el que concurren, digamos, como digo, principios que me parecen razonables, de una parte la igualdad entre hombres y mujeres, de otra parte la absoluta confianza en que una persona mayor de edad pueda vestir como le dé la gana, matices que para mí son del todo ajenos porque los desconozco, es decir, yo no tengo no he estudiado la cultura islámica como para poder saber cuáles son los matices vinculados a ese tipo de cuestiones, y he visto a personas muy sabias fijar posición en dirección contraria. Entonces hay muchos temas sobre los que no tengo... Esto me basa en tertulias, yo hay temas sobre los que no opino. Por ejemplo, en cuestiones económicas, ¿no? O sea, soy un ignorante casi total, quiero decir. Entonces mi opinión no puede valer más que la de cualquier persona a ese respecto y por lo tanto... Tú serías un mal tertuliano para algunas televisiones, porque dirías, yo esto no opino, ¿no? La televisión siempre uno está obligado a opinar, ¿no? Yo he hecho tertulias y he sido muy feliz, es decir, porque me gusta la disputa, me gusta argumentar, me gusta discutir, pero sí que confieso, del mismo modo que hay algunos temas que tengo muy pensados y donde me atrevo a fijar posición con mucha vehemencia porque le he dedicado tiempo y esfuerzo a pensarlos y a debatirlos, hay otros donde verdaderamente creo que mi opinión no tiene ningún valor más allá que la de, pues eso, ¿no?, la de un semoviente que pronuncia y enuncia cosas. Diego Garrocho, bienvenido al Purgatorio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Espacio de entrevistas de Dioyepti. Bueno, Diego es profesor de profesor de Ética y Filosofía Política en la UAM,
Autónoma de Madrid. Eso es. Aparte es vicedecano de investigación. Sí. Esto no sé qué significa, pero es como cargo importante, ¿no? Porque suena de mano de investigación, no sabes si suena a espías claro, o... ¿qué es? ¿Qué es investigación? Bueno, pues es decir, una de las labores esenciales de la universidad es la docencia de una parte y otra investigar. O sea, contado de una manera muy, muy sencilla, las universidades están llamadas a custodiar y preservar el conocimiento que existe, pero también tienen una encomienda que es ampliar ese conocimiento. Y eso, digamos, es lo que hacen la dimensión investigadora. Entonces, el vicedecano de investigación es el que está por debajo de la decana, es decir, la unidad de gobierno en este caso es la facultad, y gestiona proyectos de investigación, personal de investigación y las líneas de investigación de la facultad. Y aparte no es una persona que se quede en el aula, sino además ha salido fuera, al ágora, al debate público, porque además fue jefe de opinión del diario ABC, fue columnista de The Objective. Sí, sí. Digámoslo esto, es importante. Sin duda. Me habéis tratado muy bien y fui muy feliz. Y... ¿Ah, sí? ¿Pagaban bien? Sí, bueno, eso lo sabrás tú mejor ahora. No lo sé. Yo creo que el periodismo no paga bien, no paga casi nunca. Casi nunca. Y ahora escribe además en el diario El País y en Babelia. Y es colaborador en la COPE con Expósito en La Linterna, que todas las tardes. Eso de las... ¿Tienes una columnita? ¿Eso de las qué hora es? 19:33. 19:33. No se lo olvida la gente ya con esto. Y Diego tiene un nuevo libro que se llama Moderaditos, una defensa de la valentía en política. Lo publica en Debate. Si yo te digo, Diego, eres un moderadito. Sí. ¿Esto para ti es elogio, es crítica? ¿Cómo te lo tomas? Bueno, depende de quién me lo diga, tampoco sé. Ya me gustaría a mí, ¿no? O sea, si alguien me dijera eso, lo que respondería es ya me gustaría, porque creo que la moderación es una virtud clásica y que la moderación además se dice de muchas maneras, ¿no? O sea, yo creo que los críticos con la moderación normalmente imputan a la gente moderada el querer agradar a todo el mundo, pero creo que en el contexto contemporáneo un moderado lo que corre es el riesgo de molestar a todo el mundo, ¿no? Porque la moderación, y esa es una de las tesis esenciales del libro, no es simplemente una cuestión de buenas maneras, no es una cuestión, digamos, de talante dialogante, sino que tiene que ver con la posibilidad y la capacidad de impugnar los bloques ideológicos y que te llevan a dudar. Entonces yo, sobre todo, creo que en las dos disciplinas a las que he dedicado mi vida, que son la filosofía con mucha más insistencia, pero cada vez más también el periodismo, creo que el motor emocional es el mismo, y es la duda, y es la sospecha. Y esa duda es muy fácil ejercerla con respecto a las creencias de otros, pero la duda sobre todo tiene valor, creo, cuando uno la ejerce contra sí mismo. Y entonces yo soy una persona que intenta dudar y que intenta cultivar la duda con respecto a mis pocas certezas, y creo que, como digo, son los dos principios esenciales de mis dos vocaciones. ¿Qué es un moderadito? Digo, si hay mucha diferencia entre cuando se dice moderadito, que esto lo dices en el libro, moderadito con el diminutivo o un moderado. Siempre se establece el diminutivo, ¿no? Es moderadito, derecheta cobarde. Claro. El uso del diminutivo para... Bueno, el diminutivo puede tener una carga afectiva o una carga peyorativa, y cuando se refiere a la moderación, normalmente moderaditos, solo trato de explicar, viene sobre todo de una derecha más radical, en que trata de cuestionar las posiciones más prudentes de otras personas que bien se pueden situar a la derecha o que están lejos. Y además manejan siempre una cláusula, y es que quien no comparte sus ideas lo hacen por temor, ¿no? Quien no se atreve a decir grandes verdades, o quien no se atreve a impugnar cosas de una manera muy estruendosa y muy sonora, es por miedo. Entonces el libro lo que viene a explicar es que no es por miedo, que hoy en día es mucho más fácil encontrar refugio en algún rebaño, protegerse incluso. Creo que podríamos seguir el rastro del dinero, o sea, te va a ir mucho mejor si tú encuentras una moral de rebaño a la que adscribirte, pero a veces lo valiente es bajar el volumen, sembrar dudas, partir un problema que parece único, dividirlo en partes. Bueno, pues eso creo que es un gesto de valentía. Dices lo de la cobardía, pero también pasa algo interesante que comentas en el libro, y que esto se da en el día a día, ¿no? La diferente concepción del moderado en la izquierda y en la derecha, porque en la izquierda el moderado es que no es de izquierdas, es que nos ha engañado. Este tío es de derechas. Sí. Pero en la derecha no es que no sea de derechas, sino como tú dices, es más bien, es que es cobardón, es que es muy tibio. Sí. Entonces es como curioso, la izquierda, bueno, siempre hablo en términos generales, la izquierda, digamos, te expulsa del grupo, porque no tienes la pureza de tú no eres de izquierdas porque criticas al gobierno de Sánchez, no eres de derecha, en realidad eres un encubierto, pero si en la derecha criticas algo de tu propio grupo, no es que dejes de serlo, pero eres un tibio. Es un moderado. Sí, la herejía, digamos, se expresa o se señala de maneras distintas en la izquierda o en la derecha. Para la izquierda la clave es la impureza, ¿no? O sea, hay una mácula, no eres lo que dices ser. En el fondo eres un infiltrado, en el fondo
eres más de derechas de lo que parece, mientras que la derecha juega mucho la vía de la testosterona, ¿no? Lo que te faltan son agallas para decir en alto lo que todos estamos pensando. Esto no siempre es así, es decir, eso yo creo que es el marco más general, pero sí que es verdad que hemos visto el lenguaje testosterónico también, digamos, ha cruzado la línea y aparece en la izquierda, ¿no? A Pedro Sánchez le hemos visto en muchas ocasiones hablar de agallas, ¿no? A ver quién tiene agallas, o el señor Feijóo no tiene agallas, o mis críticos, él habla, por ejemplo, ¿no? de los varoncitos, con respecto a los, de nuevo un diminutivo peyorativo, ¿no? A ver quién se atreve. Entonces a mí me aburre bastante ese manejo, digamos, de una retórica que es testosterónica, pero que en el fondo lo que está encubriendo son complejos, porque nadie provoca de manera leal a nadie invitándole a ser valiente. Quiero decir, la valentía es algo que se tiene o no se tiene, y de la cual si uno disfruta de ella o le adorna esa virtud, pues está bien, pero tú no le puedes exigir a alguien o señalar a alguien por ser cobarde. Sobre todo por eso, porque probablemente lo más cobarde hoy sea renunciar, digamos, a esa identidad fuerte, y que a veces es mucho más difícil contener una intervención o contener tus palabras o tratar de ser cortés con quien tú puedes sentir, digamos, casi un reflejo de desprecio, ¿no? Que ese es otro elemento que yo creo que hemos perdido mucho, y es la asunción de que quien piensa de manera contraria a nosotros lo hace por maldad, ¿no? Esto pasa mucho en el momento en el que uno cruza las líneas ideológicas. Pues una persona de izquierdas piensa que un liberal en lo económico es malo y lo que quiere es que le vaya mal a la gente humilde. Y han olvidado, quizá no han tenido la suerte de conocer a personas que son profundamente liberales en lo económico, y lo hacen convencidos de que ese es el mejor, digamos, la mejor terapia económica que proponen para poder paliar la desigualdad. Del mismo modo, en la derecha hay personas que van a imaginar siempre a la izquierda como una ideología de pulsión totalitaria, ¿no? Que en el fondo lo que quieren es controlarlo todo, cuando es evidente que hay personas, buenas personas de derechas y de izquierdas, y que en muchas ocasiones el disenso político es un disenso en la terapia, pero que la proyección final o la finalidad es la misma, es decir, es un disenso en torno a los medios y no a los fines. Decías lo de las agallas de Pedro Sánchez, yo me acordaba más de lo de Óscar Puente, y es el puto amo. Ah, bueno, Dijo, claro, es el puto amo. Pero eso ya sí que es romper la barrera del sonido de lo que es la palabra pública, sí, claro. Sí. Y en esto yo entiendo que puede sonar muy cursi, pero sí creo que la palabra, es decir, que la palabra pública es el fuego sagrado de la democracia, ¿no? Las instituciones, los procesos y la palabra. O sea, sin esas tres cosas, si atentas contra una de esas tres cosas, estás resintiendo o estás aflojando, digamos, algunas de las tuercas esenciales que sostienen el sistema. Dices en el libro, nuestra conversación pública está destruida. Claro, esto lo leía, venimos de un fin de semana donde, claro, la conversación pública es que el viernes, creo, el diario El Plural saca una información errónea, vamos a decir, por ser benevolentes, donde hacen creer que un ex jefe de la UCO, el capitán Bonilla, quería ponerle una bomba a la al gobierno, incluso al presidente, han dicho algunos. Esto se dijo el viernes. El magnicidio. El magnicidio. Después el sábado The Objective cuenta que es falso. O sea, que la noticia es justamente la contraria, porque quitaron una parte de la conversación que daba a entender que el capitán Bonilla temía, vamos a poner, decía, bromeaba, podemos decir, con el tema de que le pusieran a él una bomba a lapa o un sicario venezolano, vamos a decir. Claro, esto después lo amplificaron de varios medios más, entre ellos la televisión pública. Ya no voy tanto al problema de los medios, que algunos de ellos han rectificado y han pedido disculpas, otros siguen RQR. Es el tema de los tres ministros, creo que es López, Alegría y la vicepresidenta Montero, que el sábado, durante todo el día, insistieron en la idea de que el capitán Bonilla y Ayuso, siempre tiene que meter a Ayuso, claro. Y Ayuso, que también quería, que está contratado por el gobierno de Ayuso, el capitán Bonilla quería poner una bomba a lapa cuando ya estaba desmentido el tema de la bomba a lapa. Y el domingo, lejos de decir, nos hemos ido, pedimos perdón, ellos insisten en que no pasa nada. Ellos no dijeron eso y se mantienen la idea. Claro, esto es un ejemplo, sé que hay muchos más, pero claro, justamente es que leía el libro este pasado fin de semana y decía, claro, ¿qué conversación pública podemos tener cuando hay gente que niega la realidad? En este caso, ministros del gobierno que niegan la realidad. Sí, bueno, y además que luego se escandalizan con los hechos alternativos de Trump, ¿no? O sea, el problema más es que las categorías se han dado la vuelta porque la gente hace exactamente lo contrario de lo que dice. Te encuentras a personas hablando que tienen un discurso muy vehemente con respecto a la desinformación, pero que sin embargo luego son desinformadores natos. Te encuentras a personas que parecen sensibilizadísimas con el feminismo, pero luego son acosadores natos o con la salud mental. Es decir, es exactamente el mundo al revés. Y esto sí constituye una novedad,
porque con este abuso siempre de comparaciones que se hace con los años 30 del siglo XX, los años 30 del siglo XX la gente era transparente en sus propósitos. Es decir, los fascistas eran abiertamente fascistas y los comunistas abiertamente comunistas y colisionaban en una cosmovisión del mundo. En gran medida compartían algunas cuestiones, pero había una adscripción leal a lo que uno enunciaba y a lo que uno decía. Pero había una disputa real. Sin embargo, ahora lo que es indistinguible es la relación entre la acción y la palabra. Uno ya no sabe distinguir quién está diciendo de verdad lo que está diciendo, se puede mentir en voz alta sin que pase nada. Ahí yo sí creo que hay una variante relevante y es que cuando una mentira es absolutamente inasumible, este es un caso evidente, ¿no? Se ha desmentido y persisten en esa mentira. Creo que lo que están haciendo no es mentir. O sea, no están buscando, siguiendo la definición de Pedro Sánchez el año 2023 en la entrevista con Alsina, no están mintiendo tratando de instalar una conciencia falsa en quien los escucha. Están pasando lista. O sea, están diciendo, tenéis que asentir a la mentira que todos sabemos que es absolutamente falsa, pero es un ejercicio de dominación. Es tú, enano velazqueño, encima de la alfombra, asiente a la mentira que te estoy contando. Y hay gente que está dispuesta. ¿Eso quiere decir que estén reconociendo o que se estén dejando engañar? Es absurdo, claro que no. Es decir, cuando genera una mentira, genera un artefacto mucho más cosmético, mucho más perfecto, pero cuando es tan burdo es un mecanismo de control. Claro, es alguien que te está robando en tu tienda y te está diciendo, ¿a que no te estoy robando? Y tú atemorizado estás, ¿no?, sosteniendo la boina y diciendo, no me estás robando. Esto es el militante, claro, que yo me imagino, por supuesto, que hay una infinidad de militantes y de simpatizantes socialistas que son gente listísima, dignísima, que por supuesto no cabe duda. Tienen una idea. Perfecto. Claro, pero tú vas al mitin y de repente Pilar Alegría está diciendo esto y tú, que eres una persona formada medianamente, entiendo yo, te ves combinado a aplaudir una cosa que tú sabes que es mentira. ¿Por qué? Bueno, eso, o sea, claro, es que ese es un gremio, ¿no? O sea, el gremio de los agradadores. Eso en el mundo del toreo es muy gracioso porque antiguamente los toreros llevaban a una gente que daba palmas al torero simplemente para generar un efecto contagio, ¿no? En las plazas de toros. Eso es exactamente lo que ocurre en los mítines de los partidos políticos de todos, ¿no? O sea, hay una colección de personas que aplauden y aplauden a cualquier cosa. Es decir, un político puede decir una cosa o exactamente su contrario y van a aplaudir exactamente al mismo volumen. Porque su función no es interpretar qué se está diciendo, hacer una reflexión, un diagnóstico racional y posteriormente emitir un juicio en forma de abucheo o de aplauso, sino que el aplauso es inmediato. Es decir, es un gesto reflejo como la rata con la dopamina. O sea, están ahí para hacer exactamente eso. Entonces yo creo que eso se ha ensayado durante algún tiempo, pero ya se ha roto de nuevo la goma porque ya se ha llegado a un límite donde va a ser muy difícil volver a meter la pasta de dientes en el bote. Y ahí yo sí creo que hay gente que se está equivocando porque creo que no es cierto que todo el mundo sea capaz de digerir determinadas mentiras a plena luz del día, ¿no? Y hay mucha gente que se pone estupendo. Los jóvenes sienten desafección por la política, están lanzándose en manos de la antipolítica. Claro, los jóvenes hay que entenderlos. Yo, lejos de acusar a las nuevas generaciones de abandonarse o lanzarse en manos de experiencias populistas, que por supuesto creo que la rendición de cuentas es contraria. Debe ser, o sea, son los políticos, si es la clase política, o somos los medios de comunicación quienes tenemos que rendir cuentas ante la ciudadanía. Yo no le puedo decir a la ciudadanía si se está equivocando o no. Es esto que tú decías de lo de decir una cosa y después la contraria. Esto ya hace tiempo, creo en el 2019, en una entrevista, una conversación en Shutdown, Eduardo Madina explicó lo de que no operaba ya en la política el principio de contradicción. Esto en 2019. Ya en 2025 ya lo mismo, ya no es 24 horas, ya es por la mañana digo una cosa, por la tarde digo otra y no pasa nada. Pero aparte no pasa nada porque dentro de 2 semanas, por lo que digo una semana, nadie se va a acordar de esto. Como nadie se acuerda ya del apagón. No pasa nada. Aquí, nadie da una rueda de prensa, nadie pide disculpas, porque como decía Madina, estamos en una dinámica casi de serie de televisión continua, de episodios continuos donde los escándalos se van sucediendo, las mentiras, las medias verdades, los cambios de opinión, como tú dices, y ya no opera esa cosa de que aparte no se castiga el cambio de opinión por ser benévolo, o sea, decir una cosa y la contraria, ya no se castiga la política. Que no sé si esto antes sí se castigaba más o menos, a lo mejor también pasaba lo del cambio de opinión. Sí, a ver, o sea, es posible que no estemos inventando nada, o sea, en eso sí que somos como muy narcisos en nuestro tiempo, ¿no? Que pensamos que estamos viviendo una época singularísima y muy especial y que esto antes no ocurría. Pero yo sí creo que ocurría en menor grado. Lo que no creo es que no pase nada. O sea, yo creo que esto se iba generando un malestar basal y una desafección que no es visible, pero que luego tiene explosiones expresivas
en algunas elecciones, ¿no? O sea, lo vimos con el caso de Alvise, lo hemos visto también con el ascenso de fuerzas populistas, que de pronto hay alguien que pide las sales, ¿no? Mientras sostiene 2 libros de Habermas diciendo qué ha pasado, cómo se nos ha podido corromper la democracia así. Entonces, bueno, es que el error o la ingenuidad era pensar que de verdad no pasaba nada. O sea, que vivimos en una ficción donde se puede decir cualquier cosa. No se puede decir cualquier cosa, es verdad que las reacciones no son inmediatas, pero eso sí va alargando un malestar que tiende a salir por alguna parte. Y lo que sí también ocurre es que, digamos, hemos interpretado, hemos entendido que el lenguaje ya no se compadece con la realidad, es decir, que la misión de un lenguaje político no es describir o no es guardar una adecuación con los hechos, sino que es un mero gesto de seguidismo identitario, es un seguidme, ¿no? Y bueno, pues eso sí rompe, o eso sí quiebra un instrumento que es esencial dentro de las democracias liberales, como es la prensa libre, ¿no? Es decir, o sea, cuando nos preocupamos o decimos, ¿por qué se estarán cayendo las democracias? O cómo se... Pues es bastante sencillo, es lo que señalaba antes, es que hemos quitado algunas tuercas en las cuales esto era imposible que funcione. Entonces, si tú eres el capó de tu coche y empiezas a cortar cables, bueno, pues a lo mejor hay un primer cable que cortas es el líquido del parabrisas y te da la sensación de que, bueno, como has quitado un cable y no ha pasado nada, vas a seguir cortando tuberías, ¿no? Pero hay un momento donde te cargas la correa de distribución y entonces ya el coche no anda, ¿no? Entonces creo que estamos experimentando de una manera temeraria y tocando cosas que ya son nucleares de la democracia liberal. Ahora que justo se han cumplido 7 años de la llegada a la presidencia de Pedro Sánchez, no sé si una de las claves y también de los éxitos políticos del presidente es la tradición siempre de la palabra dada. O sea, el cambio permanente, es decir, los trajes del presidente, ¿no? El presidente más europeísta o más catalanista o más... voy a traer a Puigdemont a España para que cumpla la pena de prisión y el juicio y tal, y después al contrario, llegar al acuerdo. O sea, la mutabilidad. Y como yo decía, no es la tradición, el que no existe la palabra dada. O sea, sabes perfectamente que una cosa que diga hoy puede decir la contraria. Como vuelvo a decir, igual siempre tenemos la memoria muy corta y esto ya pasaba con otros presidentes. Pero no sé si es una de las claves de la forma de gobernar y entender el poder de Pedro Sánchez en estos 7 años. Quien mejor lo ha definido, yo creo, con una metáfora que es justa, es John Muller. Habla de Pedro Sánchez como un invertebrado, ¿no? Ideológico que va adoptando distintas formas, sí. Claro, porque si fuese un personaje sólido, habría agujeros o habría lugares por los que no cabría, ¿no? Sin embargo, él va adoptando la forma que cada instante le exige para ir dando acomodo a una circunstancia que casi siempre es precaria. Y de hecho, cada vez es más precaria, si uno sigue los datos, es decir... Yo creo que el PSOE ha entrado en una dinámica que se parece mucho a una hipoteca inversa, donde cada minuto de supervivencia es a costa de hipotecar, de vender la biblioteca del abuelo, de ir vendiendo las joyas de la abuela. Es decir, yo creo que no miento si digo que el Partido Socialista es el partido que tiene un patrimonio histórico más robusto de toda España y que ya quisiera el PP poder tener en términos perceptivos de la gente, ¿no? Es decir, el patrimonio histórico, la implantación territorial era brutal. Si nosotros vemos el coste que ha tenido finalmente, es decir, alguien dirá, bueno, están gobernando, sí, están gobernando, pero sin acción legislativa, descapitalizando el partido en casi todos los territorios. Es decir, es muy probable que en el próximo ciclo electoral, quizá en Valencia puedan arañar algo, pero solo Paje sobreviva territorialmente. Es decir, es brutal el precio y el coste de la aventura, de ir renunciando uno a uno a todos sus principios. Entonces, daría igual si viéramos que... electoralmente sigue funcionando y es verdad que hay personas que dicen, bueno, pues es que siguen teniendo un suelo muy alto. Bueno, claro, es que los partidos implantados territorialmente con fuerza en España, sobre todo si no tienen una maquinaria que compita con ellos, como por ejemplo pudo ser Podemos en el momento más ascendente de Podemos, van a tener siempre un suelo, porque esto también hay que asumirlo. Es decir, hay personas que no van a cambiar de bloque ideológico nunca. Y esto ocurre a derechas o izquierdas. Es decir, Trump, hay cosas en las que tiene razón. Y cuando Trump dice, yo podría disparar en la Quinta Avenida y me seguirían votando, sí. Eso es una realidad. Y eso le pasa a Trump y le pasa a la derecha y a la izquierda. Hay personas que no operan como agentes racionales, que no van a... Pase lo que pase, es decir, es un principio de infalsabilidad. Nunca van a variar la dirección de su voto. Pero eso no quiere decir que la regla de las mayorías se vaya moviendo y que los partidos se puedan ir destruyendo. Y por cierto, las hipotecas ideológicas de los partidos, la factura siempre llega con un cierto retraso. Entonces, esto es como una tarjeta de crédito. Que tú te has llegado, has cogido la tarjeta de crédito, te has comprado un montón de cosas y dices, cuidado, que te va a llegar una factura. Tú crees, ahora mismo estás gozando de tu televisión de plasma, sí. Pero te va a llegar una factura que te van a crujir. Escribe Garrocho en Moderadito, dice, quien solo sabe pensar contra algo, contra alguien,
está evidenciando que el día que ese algo o ese alguien desaparezca, ya no tendrá nada que pensar. Yo aquí he querido ver un poco una crítica a esto del antisanchismo permanente. Ah, bueno, claro. ¿Sabes? El antisanchismo como tal, que ya se demostró un poco nulo en la última campaña del Partido Popular, que fue un pequeño fracaso, un gran fracaso. Bueno, es que hay una suerte casi de parásito opinativo que es el ejercicio de disparar contra Sánchez casi como una monomanía morbosa, ¿no? Entonces yo he sido muy crítico y soy muy crítico con algunas cuestiones del gobierno de Sánchez. Además van creciendo, quiero decir que el espectro de lo salvable cada vez es mayor. Sí. Pero me parece también una ruina por parte de quienes criticamos a ese gobierno, esa monomanía persistente donde solo se puede hacer política a partir de una obsesión crítica. Sobre todo por lo que decía de que es algo parasitario, ¿no? Que uno tiene que ser capaz de alumbrar nuevas ideas, de ser creativo, de ser también crítico en otras direcciones. Entonces me parece aburridísimo y me parece además que está descapitalizando a toda una generación de pensadores que podrían estar cultivando principios, ideas, artefactos ideológicos mucho más perfectos si no vivieran obsesionados con esa crítica puntual, que es pertinente, pero que ese es uno de los momentos del pensamiento, lo de pensar contra algo. Pero uno tiene que tener un pensamiento fecundo, uno tiene que ser capaz de alumbrar ideas de manera autónoma, porque si no, ¿qué va a pasar de todos? O sea, pienso en todos esos columnistas, pienso, ¿qué va a pasar el día que no esté Sánchez, ¿no? O sea, no sé de qué van a hablar, no sé de qué vamos a escribir, y eso también es una pena, porque es una manera también de servilismo, ¿no? De vivir parasitando una realidad que es nociva, que es negativa, pero en el fondo habla un poco de una pobreza de espíritu, ¿no? Creo que hay gente que vive bien, que viviendo permanentemente y opinando permanentemente contra Sánchez, digo, vive cómoda, ¿eh? Bueno, claro, que o sea, es que es un oficio relativamente cómodo, ¿no? O sea, te regalan, te dan la columna hecha y además luego creo que se convierte en un ejercicio ineficaz porque esto también lo escribí una vez, ¿no? Es como una suerte de ruido de la nevera. Sí. O sea, si tú todos los días lo que vas a contar es qué horror la colonización de las instituciones, qué horror la separación de poderes, qué horror el señalamiento de la prensa, que hay un momento de previsibilidad donde tú ya no generas un estímulo de cambio, sino que permanentemente estás emitiendo una señal que es constante. Sí, yo alguna vez se lo he dicho a algún político que ha venido por aquí. Claro, si desde la primera semana se pide la dimisión del presidente del gobierno, claro, cuando llega un gran escándalo, ¿para qué pide? Si ya sabemos que vas a pedir la dimisión, pero la dimisión se pide constante. A ver un poco lo que pasa en el gobierno, que cada dos partes dicen Feijóo no está capitado. Ah, no, bueno, está, o sea, totalmente. Bueno, tampoco estaba capacitado según tú la semana pasada, quiero decirte, sí, no pasa nada. Bueno, en eso se ve, por ejemplo, uno de yo creo, de los derrumbamientos más obvios son las sesiones parlamentarias, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estaba en el Congreso podíamos hacer una porra de qué iba a decir cada uno, ¿no? O cuando pasaba por el Congreso. Ya calculabas en qué momento se va a mencionar el lodo, en qué momento se va a pedir la dimisión y eso es aburridísimo. De hecho, yo creo que eso en la columna, una de las cosas que como lector de columnas exijo casi a cualquier columnista es que me sorprenda, ¿no? O sea, yo en el momento en el que un columnista ya sé lo que me va a contar, dejo de leerle. Y creo que no solo me pasa a mí. En el debate público y además también en el debate, como digo, político, siempre siempre salen algunos términos con más insistencia. La palabra bulos, por ejemplo, que lleva acompañándonos un tiempo, pseudomedios o fango, tal y cual. Sí. Claro, que de repente aparezca, y aparte en boca de Feijóo y del Partido Popular, la palabra mafia, ¿te parece un término adecuado o te parece un término demasiado...? A ver, adecuado sabrán, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, ¿no? Tendrán asesores que les permitirán distinguirlo. Hombre, a mí me gustan un poco los eslóganes tan visibles, ¿no? O sea, convocar y sobre todo los eslóganos dicotómicos, ¿no? Democracia o mafia, ¿no? No me gusta nunca sustraerle la posibilidad de ser democrático a un adversario político. O sea, de hecho, esto creo que suele acabar mal. Cuando te presentas como el único adalid de la democracia, a quien tienes enfrente como alguien forzosamente antidemocrático, creo que incluso aunque puedan existir buenas razones para pensarlo, es un gesto que es ineficaz. Y hablar de mafia creo que también es desleal con muchas personas del Partido Socialista que de manera leal y honesta trabajan para que este país sea mejor. Y eso hay que tenerlo clarísimo. Es decir, hay personas, lo que decíamos al principio, hay personas razonables, buenas y justas en todos los partidos políticos. Te leí unas semanas, permíteme que me salga del libro, pero te leí unas semanas que me parece interesante. Es el tema del PSOE cultural de hoy. Porque sí. Eso es cierto. Tú decías antes el bagaje histórico que tiene el Partido Socialista. Por supuesto, ya querría el PP tener el bagaje histórico que tiene el PSOE, porque es el partido más importante de España y eso cualquiera, ninguna persona lo puede negar. Y tú dices, una de las claves del éxito del PSOE siempre ha sido
la buena inteligencia que han tenido para, no decir controlar, pero tampoco controlar, sino tener afinidad con el sector cultural, con digamos, ciertos popes culturales, directores, artistas, actores, cantantes y demás, y eso es un mérito del PSOE. Pero claro, venías a decir en esa columna en el diario El País, ahora el PSOE cultural es Sálvame. Sí. Es la llegada de Sálvame a Televisión Española. Sí, yo creo, o sea, compro absolutamente que yo creo que uno de los patrimonios esenciales del Partido Socialista hasta hoy fue la capacidad de construir un pH cultural que le era favorable. Por defecto, la cultura, y esto se puede vigilar institucionalmente, editorialmente, era tendente a rimar con, digamos, los presupuestos del Partido Socialista. Por efecto, el ambiente cultural era socialista durante la transición, la cultura de la transición, y esto además está absolutamente estudiado. Es verdad que alguna gente ha tratado de impugnarlo también desde la izquierda, pero creo que este es un pacto, sobre todo la derecha lo tendría clarísimo, ¿no? Y siempre decían, tenemos el terreno inclinado. Creo que eso ha empezado a descompensarse, y que se ha empezado a descompensar también por esa hipoteca inversa que está pagando el Partido Socialista, y luego por la propia negligencia de abrazarse a signos estéticos que creo que son objetivamente despreciables. Y el caso de Sálvame es muy evidente, ¿no? Es decir, antes el PSOE, de una manera muy burda, podríamos decir que era un partido bonito, ¿no? O sea, el partido, o sea, la campaña... Cuando llegó Sánchez al gobierno bonito. Bueno, el gobierno bonito de Sánchez, o si pensamos en la campaña de defender la alegría de Zapatero, es decir, era un partido mucho más ilusionante, mientras que el Partido Popular era como un partido de gestores severos, ¿no? Tenían más pinta de señores con corbata que hacían cuadrar los excels, pero no había una enorme alegría, ¿no? Digamos que el componente emocional positivo pertenecía al Partido Socialista en una rima estética. Claro, pero la estética es siempre el canario en la mina de una civilización y de una temperatura moral. De hecho, la juntura entre la ética y la estética es un tópico muy clásico. Y creo que en muchas ocasiones, cuando no estamos dispuestos o cuando no somos capaces de escribir en términos morales qué está ocurriendo, referir la expresión estética de, digamos, ese declive moral es mucho más evidente. Y sí creo que tengamos que estar todos pagando un programa como Sálvame, que no solo es que sea abiertamente, yo diría, culturalmente despreciable, sino que además es un espectáculo del pasado, que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Porque dices, no, es que vamos a vender chatarra, pero va a ser chatarra contemporánea, ¿no? Que es algo que, bueno, algunos círculos de por ejemplo, el trampismo memea muy bien, ¿no? Y dices, bueno, es chatarra, pero han sabido verlo, pero huele a vanguardia. Claro, uno ve Sálvame y está viendo un espectáculo cutre y pasado de moda. Y te están haciendo pagarlo con tus impuestos. Entonces, claro, ver eso en el partido que mejor dominó, digamos, las claves estéticas y audiovisuales es el signo de que el paradigma ha cambiado. Para mí es uno de los fenómenos más interesantes. Claro, Belén Esteban era telebasura, pero dicho por la clase socialista. Claro. Que yo recuerdo, y esto lo sabrán los que nos vean, que a Jorge Javier Vázquez le dieron un premio Ondas. Ángeles Barceló y Carlos Francino se negaron, creo que más bien Ángeles Barceló sobre todo, se negó a darle el premio Ondas a mejor presentador, creo que era. Se negó, porque era telebasura. Hoy le daría el premio Ondas. Hoy se lo entregaría el premio. No lo sé. No, ya te digo yo que sí. Hoy le daría el premio Ondas. Pero desde luego algo ha pasado, ¿no? Sí. Pero de nuevo, creo que hay una dosis de esperanza y es que la gente no está comprando esa chatarra. Es decir, las audiencias están siendo desastrosas. Entonces, por eso creo que frente al discurso apocalíptico de qué horror todo a la gente, ¿no? La gente es bastante más lista de lo que puede parecer. Y la gente hay determinadas cosas por las que no pasa. Tengo una curiosidad. ¿Tienes devoción por JFK? Tengo devoción. Es verdad que la gente que más lo ha estudiado siempre me insiste en sus sombras, y es verdad que últimamente he conocido más sus sombras, pero mientras yo hice una estancia de investigación, 2 estancias de investigación en Boston, y en las 2 ocasiones viví muy cerca de su casa. Entonces me obsesioné un poco con la figura por muchos motivos. O sea, me parece que retóricamente era un artefacto brutal, es decir, encarna el nacimiento de una nueva política, de una nueva factura política. Entonces, durante mucho tiempo he tenido una devoción y una fascinación con él, pero personas mucho más leídas que yo y muchas más conocedoras del personaje oportunamente me han apuntado a sombras que, si uno quiere ser juicioso hasta el final, debe señalarlas. Pero al mismo tiempo hay que asumir que los mitos son siempre exagerados y son siempre falsos. Sí. Pero necesitamos ficciones para poder vivir. Después es que era muy fotogénico el cabrón, ¿eh? Bueno, claro, estéticamente era imbatible. Además, no podías compararte con él. Pero es que era imbatible. No había nadie que se pudiera... No, nadie, es imposible. O sea, nadie puede competir con esa voz.
y nadie puede competir con esa planta, donde le quedaba bien. O sea, ves las fotos comiéndose un helado o con una camiseta de algodón blanca y con un traje perfecto. Es decir, que era un tipo muy, ¿no? Hoy dirían 360, ¿no? O sea, que era capaz de combatir estéticamente en todas las direcciones. Pero retóricamente es fascinante. Y a mí la retórica me parece... Bueno, me ha interesado desde siempre y me parece que es uno de los lugares donde, como decía antes, la y descansan los fuegos sagrados de la democracia. Después el tipo creo que tenía graves problemas de espalda, ¿no? Sí, bueno, y además y de salud y de estómago. Y tal, y no, claro, la imagen que tenemos, la mayoría de gente es como, joder, qué vital, qué presidente el más joven en ser elegido, no sé qué. Que después el tipo tiene graves problemas de salud porque había estado en combates y en la guerra. Pero esa es la prueba de que es el primer, digamos, artefacto telegénico donde probablemente... Y su vida era una vida ruinosa, ¿no? Y una vida ruinosa ya desde su padre, quiero decir que era un corrupto evidente, hoy lo podríamos decir. Pero bueno, el artefacto final no deja de ser un gran icono del que se pueden aprender cosas. Incluso cuando alguien desmonta un mito, yo siempre insisto en la utilidad de los mitos, porque los mitos hay que creerles no por lo que sean de verdad, sino por aquello que enseñan, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué podríamos aprender de un JFK si fuera de verdad como lo soñamos? ¿O qué podríamos aprender? Que en el fondo esa es la esencia del mito, ¿no? Que cabe aprender de Aquiles independientemente de si Aquiles existió o no. Y alguien puede levantar el dedo y decir, no, es que nunca existió. Y decir, bueno, pero puede ser útil, ¿no? O sea, podemos, en esa concepción de tipos ideales, podemos aprender cosas. Es que es curioso lo de la estética, pues yo lo pensaba estas últimas semanas, con el tema de Leire Díaz, que está por ver. Pero ya solamente la estética ya dice mucho, ¿no? Estas reuniones en los bares de Leganés, bueno, claro. Este tipo de palabras, de conversaciones, todo como muy... me recuerda un poco a lo del, ¿cómo se decía? Lo del boquete de putas, ¿no? Que sacaron hace... Este tipo de corrupción fea, ¿no? Es decir, vas a... Que presunta corrupción en el caso, pero bueno, digo, si vas a intentar hacer algo así como ilícito, pues, hazlo más bonito, ¿no? Pero no siempre es esa gente, ¿no? Ese tipo de gente, ¿no? La que... Es que hay casi una previsibilidad, una coherencia, ¿no? Fisionómica, sí. ¿No? O sea, podríamos encontrar parecidos en todas las personas que están, parecidos estéticos, no solo en la dimensión más puramente material, sino en sus maneras, en la forma en la que hablan. Y es una de las grandes decepciones del poder. El poder, sobre todo, es cutre, ¿no? O sea, donde yo he podido asomarme, cuando uno llega, digamos, a cargos de relevancia en un periódico, donde se le abren determinadas puertas, donde tú desde fuera te interesaba poner la oreja o poner el ojo para ver cómo eran, la conclusión es que es esencial y escandalosamente cutre. Y eso es muy decepcionante, claro. Sí. Porque yo imaginaba, claro, los mafiosos, ¿no? De las películas, ¿cómo son? Pues con corbatas de seda, con trajes, y no, todo es muy poco sofisticado. Es increíble lo poco sofisticado que es, porque incluso pensando mal hay una pregunta que es, oye, si alguien decide hacer exactamente lo mismo, pero de manera sofisticada y perfeccionada, ¿qué pasaría? Afortunadamente son muy cutres, lo llenan todo de grasa de chorizo, lo ensucian todo. Pero también por otra parte yo pienso, ¿a quién mandaría a hacer este tipo de cosas? Claro, no vas a mandar, pues no sé, a un Carlos Cuerpo, que pues, le podrá gustar a mucha gente o a otra gente no, pero es un tipo leído, estudiado, sólido, tiene un discurso, ¿sabes? Un ministro respetado. No, pues mandas a los que están dispuestos a hacer ese tipo de cosas. A inmolarse, ¿no? Claro, los que están dispuestos a inmolarse. Pero hasta en eso me refiero. Luca Brasi se peinaba, ¿no? O sea, no te digo que fuera, pero tiene que haber unos mínimos códigos y unos códigos de astucia, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que hay personas, pero ocurre, lo estamos viendo con muchos casos mediáticos. Por ejemplo, una cuestión que me parece alucinante es la asistencia letrada de muchos famosos o de muchas personas del ámbito político, que dices, ¿pero quién les está asesorando? O sea, ¿cómo puede ser posible que personas que tienen acceso a fondos económicos suficientes tengan una asesoría legal tan sumamente desastrosa? Eso es una cosa que da pánico, ¿no? Porque uno pensaba que el discurso de las élites, bueno, pues partía, ¿no?, en dos la sociedad y había gente que accedía a determinadas cuestiones, prebendas, servicios, pero no, todo es un poco más decepcionante. Sí. O sea, que las élites deberán estar en otro sitio porque, desde luego, no están en la parte visible. No están. Por ir cerrando, dices, no hay biografía, dices en el libro, no hay biografía en la que el miedo no tenga un papel relevante, porque el miedo nos humaniza. ¿Tú a qué tienes miedo? A casi todo. De hecho, yo soy una persona muy miedosa. De hecho, yo siempre escribo desde mis obsesiones. Soy muy miedoso y muy perezoso. Y hay gente que me dice, pero si trabajas mucho. O no, porque soy muy consciente de mis defectos y los he tenido que disciplinar. Yo tengo miedo a casi todo. Es decir, yo era un niño que sacaba buenas notas porque estaba convencido de que iba a suspender. Pero cuando te digo convencido, es convencido. Y entonces generé una neurosis. Yo he vivido mucho de mis neurosis.
Entonces, Pero tú eras de esos niños odiosos que le decían a los compañeros, no, a mí me ha ido muy mal el examen y después sacaba un 9. no, porque no me porque yo cuando hacía un examen sabía si me había ido bien. Vale. No, Pero antes del examen estaba convencido de que me iban a preguntar lo que no estaba absolutamente atornillado. Entonces estudiaba de manera enfermiza. Y así casi con todo, ¿no? Es verdad que ya voy aflojando, bueno, pues porque también porque la vida ya te obliga y ya te vas ensuciando tú también un poco más. Pero yo he sido una persona normalmente muy miedosa que ha desarrollado actitudes contrafóbicas a fuerza de hacer las cosas que me daban miedo. El aprendizaje de la valentía, que este es un tópico también muy homérico y precioso, cómo aprender a ser valientes, es una de las cuestiones que más me han obsesionado en la vida. Pero no tienes miedo a la muerte. Ninguno. A la mía personal, ninguno. Eso te lo escuché creo que en Euro 25, ¿no? Puede ser. Con Aymar y con... Vamos, lo digo mucho, ¿no? A mi muerte personal no tengo ningún miedo. Ninguno. ¿Por qué no? Yo sí tengo miedo, joder. No quiero morir. A mí es que esto no me parece que sea para tanto, quiero decir. O sea, que está bien, pero que no, me daría miedo, me daría pena por la gente a la que quiero. Y bueno, ahora no tengo hijos, de modo que nadie depende de mí, pero eso me daría muchísimo miedo. Si mañana hay alguien que depende de mí, pero no. Además, cada vez voy teniendo más gente en el otro lado. Tengo verdadera curiosidad por ver qué hay. Este es un mundo que también me cansa, donde soy un tipo razonablemente feliz, pero que no vivo anclado a esta vida, no. Esto lo decía Gistao, dijo, ser padre es tener miedo. Bueno, claro, imagino, porque multiplicas... Porque ya no eres tú, no es que tú te vayas, tú te puedes ir. La cosa es que tú te vayas y dejes a alguien aquí. Pues sí, pues entonces no soy padre y por lo tanto no tengo miedo a la muerte, pero tengo miedo a otras cosas. Diego Garroso tiene un nuevo libro, se llama Moderaditos, una defensa de la valentía en política, lo publica en Debate. Además está en la COPE con Expósito, 7:33 de la tarde y cada semana, no sé qué día. Los lunes. Los lunes se escribe en el diario El País. Diego, gracias por venir. Gracias a vosotros. Al Purgatorio. Quede con Dios. Un placer. Fenomenal. Genial.